Angie Felizola y junto a mi compañera Carol Daniela le venimos a hablar sobre los elementos finitos en la parte de los puentes. Primero vamos a hablar sobre qué es el método de los elementos finitos, o más conocido como el MEF. El método de los elementos finitos, o MEF, es una técnica numérica utilizada en ingeniería. Su función principal es ayudarnos a resolver problemas estructurales complejos, como los que aparecen en puentes, edificios o maquinaria. Lo que hace este método es dividir una estructura en partes más pequeñas llamadas elementos finitos. Cada uno de estos elementos está conectado a través de puntos que llamamos nodos. En cada elemento se aplican las leyes físicas como las del equilibrio y luego se unen para formar un sistema de ecuaciones. Y así obtenemos una visión completa del comportamiento estructural. Es como resolver un rompecabezas gigante, pieza por pieza, hasta entender todo el sistema. ¿Por qué lo usamos en puentes? Los puentes son estructuras sometidas a muchísimos tipos de fuerzas, como el peso propio, vehículos, vientos, incluso dilataciones térmicas. El MEF nos permite simular cómo reaccionaría un puente frente a esas cargas. Por ejemplo, podemos saber si una viga se deformará, si una columna se comprimirá demasiado o si algún componente fallará. Además, nos permite hacer comparaciones entre diferentes materiales y formas de construcción antes de que se construya físicamente. Eso no solo mejora la seguridad, sino que también permite optimizar costos materiales, lo cual es fundamental en proyectos de gran escala. Los tipos de elementos utilizados en los puentes. En los puentes podemos encontrar diferentes tipos de elementos finitos según la parte que estemos modelando o según el tipo de puente, pero los principales o los que más se conocen serían las armaduras, que están compuestas por elementos tipo barra, ideales para estructuras que trabajan con tracción o compresión, como los tirantes o las diagonales. Las vigas, que se usan para modelar los tableros del puente donde pasan los vehículos. Estas vigas deben resistir momentos flectores y cortantes. Las losas, que por otro lado se modelan con elementos tipo placa, que tienen comportamiento bidimensional en estructuras más complejas. Incluso se utilizan en elementos tridimensionales o sólidos. Cada tipo de elemento representa con mayor precisión el comportamiento físico de una parte específica del puente. Bueno, a continuación yo les voy a hablar qué se calcula con el MEF. Entonces, con el método de elementos finitos podemos calcular los desplazamientos en cada nodo, las reacciones en los apoyos y fuerzas internas en cada elemento. En una armadura, estas fuerzas internas indican si una barra está en tracción o está en compresión. Esta información es clave para poder diseñar estructuras resistentes y seguras, las cuales son un principio fundamental para nosotros los ingenieros civiles, que buscamos que sean las estructuras sólidas y que sean resistentes y seguras para el bienestar de los civiles. ¿Cómo sería el proceso del análisis con el MEF? Entonces, el proceso de análisis mediante el MEF incluye varios pasos. Se definen con los nodos y los elementos. Se calculan longitudes, ángulos y rigidez de cada barra. Más adelante se va a hablar sobre el proceso que lleva esto para la construcción de los puentes. Además de esto, se arma la matriz local de rigidez de cada elemento y se ensamblea en una matriz global. Luego se aplican las condiciones de fronteras, apoyos o cargas, se resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales y finalmente se interpretan los resultados para poder calcular esto. Hoy en día se utilizan muchos programas de software para poder crear estos diseños, como algunos que tenemos acá, los cuales son el SAP 2000, el cual es ideal para la parte de las estructuras de puentes. El ANSYS AVAX es más avanzado, útiles para análisis no lineales y detallados. Las Midas Civil, muy usado en la ingeniería de puentes, y el CSI Bridge, que es enfocado exclusivamente en diseño y en la parte de análisis de puentes. Bien, a continuación acá hay un pequeño resumen para los pasos para diseñar un puente con MEF. Entonces yo les voy a explicar cada uno de estos para saber en qué consiste. Entonces,
como primero tenemos la definición del tipo de puente y las condiciones esenciales. ¿Qué es esto? Seleccionar el tipo de puente más adecuado y los parámetros básicos del diseño es el primer paso fundamental. Algunas entradas o lo que se debe hacer desde el inicio es el tipo de puente, es decir, elegir qué tipo de puente vamos a querer, si es viga, si es colgado, si es atirantado o etcétera. Luego de esto se va a calcular lo que es la longitud total y las luces entre apoyos, la altura disponible y algo muy esencial, lo cual son las condiciones de terreno, los cuales es algo muy esencial a la hora de construir o diseñar, ver dónde se va a diseñar la estructura, porque se debe estudiar esto. Por eso hoy en día también se hacen estudios geológicos para la construcción de estas estructuras. También las normativas del diseño. Acá en Colombia se utiliza un reglamento el cual constituye todas las reglas de el diseño vial o diseño de puentes, o sea, para todas las estructuras, para que se realice con efectividad y se debe de cumplir estos requerimientos que piden. Tenemos como segundo la parte del modelo geométrico. ¿Con qué objetivo es esto? Es representar la geometría completa del puente de una manera precisa. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es que se deben estudiar las dimensiones de cada componente. ¿Qué quiere decir esto? El tablero, las vigas, las pilas, los estribos o los cables si hay en el caso de ser un puente colgante. También tener en cuenta la curvatura, la inclinación o variación de sección si se aplica en nuestro caso, si se aplica en el puente que queramos diseñar. Las zonas de conexión, es decir, las juntas, los apoyos o las rótulas. Entonces, seleccionar los elementos que sean tipo viga, placa o un sólido. Y los nodos, que es algo muy esencial, en el cual es donde se va a calcular los desplazamientos y también las fuerzas. Luego, un paso muy esencial también es la definición de los materiales. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Con qué objetivo se hace? Es para poder asignar propiedades físicas y mecánicas reales al modelo al cual se quiere llegar o a la estructura al cual se quiere llegar. Entonces, seleccionar el tipo de material. Conocemos que hay acero, el concreto armado, el pretensado o los compuestos. Entonces, para la parte de las propiedades, se mira la parte del módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, la densidad, la resistencia a tracción y compresión, que es algo muy esencial. Luego tenemos la parte de la aplicación de condiciones de frontera que antes se los había mencionado. ¿Por qué? Porque es fijar cómo y dónde está apoyado el puente, es decir, las restricciones de movimiento. Entonces, tenemos un tipo de apoyo, en el cual tenemos que ver si lo vamos a definir como empotrado o articulado, simple o deslizante. Y pues la ubicación de los apoyos, que pueden ser en estribos y pilas. Entonces, un paso muy esencial a la hora de diseñar puentes es tener presente la aplicación de cargas. Conocemos muchos tipos de carga, las cuales pueden estar la carga muerta, la carga viva, las cargas térmicas, las cargas sísmicas, que es una de las más comunes a la hora de diseñar una estructura para que quede rígida y no se venga abajo, y otras cargas como por ejemplo el viento o otras cargas accidentales. Para la carga muerta lo conocemos como el mismo peso de la estructura, es decir, del puente. La carga viva son los vehículos, lo que va a pasar por encima del puente, vehículos, peatones, tráfico, de todo. Las cargas térmicas es en la parte de los cambios de temperatura. Hoy en día conocemos que, digamos, la parte de la temperatura también llega a dañar los materiales y es ahí donde entra también a trabajar qué material funciona para medios de condiciones, sean lluvias, sean calor, sean de todo. Para la parte del análisis estructural es resolver el sistema de ecuación que representa la estructura. Es decir, las deformaciones o desplazamientos, esfuerzos internos como cortante, momento axial, todo eso se debe calcular, las reacciones en los apoyos. También el diseño y verificación de los pasos, es asegurarse de que cada elemento resista a las solicitudes con seguridad, es decir, que resista todo. Es decir, el resultados de análisis con el MEF, aquí es donde se emplea el método de MEF para que tenga mayor efectividad. Y los requisitos de diseño de norma, que sea capacidad resistente, que sea durabilidad, deformación máxima y agrietamiento. La optimización del diseño. Entonces, esta parte de acá nos permite ajustar dimensiones, materiales o refuerzos para mejorar pues su eficiencia y que el trabajo sea mejor. Hay una parte del cual es la simulación avanzada,
el cual si se aplica o es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Es que se puede hacer un análisis dinámico, es decir, del sismos, de las vibraciones, la fatiga, es decir, puentes de tráfico intenso, análisis no lineal y la infraestructura del suelo y la estructura. Además de esto, tenemos la generación de los planos y la memoria de cálculo. ¿Qué es esto? Es documentar el diseño completo para su construcción, es decir, aquí es donde se utilizan los planos de estructura y refuerzo, las especificaciones de los materiales que se van a llevar a cabo y el informe con análisis y verificaciones de seguridad. Estos serían los pasos a diseñar para elaborar un puente con toda la normatividad de que sea seguro y los pasos que lleva a cabo. Un dato curioso también es que hoy en día anteriormente se utilizaban solamente planos a 2D. Hoy en día se utilizan puentes que se diseñan con modelos a 3D con complementos finitos. Entonces esto lo que hace es que nos permite simular lo que son los vientos, los sismos y hasta explosiones para que sea más seguro realizar a la hora del puente, se realice su construcción y se tiene en cuenta todo esto. Es decir, el MEF nos permite simular el efecto del viento oscilante, modelar cómo responde un puente a un terremoto, analizar cómo se comportaría una estructura dañada. Todo esto nos permite utilizar el MEF. Bueno, en resumen, el método de los elementos finitos es una herramienta clave para los ingenieros estructurales. Su capacidad de construir estructuras antes de construirlas permite prevenir fallos, optimizar recursos y garantizar seguridad. El MEF nos permite diseñar con confianza sabiendo que cada parte del puente fue analizada cuidadosamente. Además, es un método que se ha extendido a muchas otras áreas de la ingeniería, desde la aeroespacial hasta la biomédica. Gracias a esta herramienta, hoy en día los ingenieros pueden crear estructuras más innovadoras, económicas y más seguras que nunca.